En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. En la Sagrada Biblia leemos lo que sigue. Dios dice: porque estos mandamientos que hoy te prescribo no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Dios es sabiduría infinita, queridos hermanos. Pudo y supo concentrar, sintetizar en 10 palabras, en 10 mandamientos, todo lo que debemos hacer o evitar. Los 3 primeros mandamientos son para con Dios, son la base de los 7 últimos. Amar a Dios más que todo y a Él solo adorar. No jurar el santo nombre de Dios en vano, es decir, no tomar Dios testigo de nuestras mentiras, porque Dios es la verdad absoluta. Santificar el día del Señor para a la vez recuperar las fuerzas corporales perdidas durante la semana y también alimentar el alma con la oración, la formación, escuchar la palabra de Dios y asistir al santo sacrificio de Cristo, que es la misa. Cristo murió por nosotros en la cruz y en la misa nos rocía de un cierto modo con su sangre para protegernos, ayudarnos, levantar nuestras oraciones, peticiones hacia Dios Padre. Entonces, el cuarto mandamiento, hemos hablado bastante de esto: honrar a padre y madre, y los padres y madres, claro, deben educar, alimentar, formar, evangelizar sus hijos. Ayer hemos dicho que de la buena o mala formación inicial depende la salvación o condenación del prójimo. Entonces Dios dice: los mandamientos que hoy te prescribo no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera de tu alcance. Deuteronomio 30:11. Sino que la palabra está bien cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón, para que la pongas en práctica. Si la gente cumpliera los mandamientos de Dios, queridos hermanos, el mundo, no digo sería paraíso, porque ya se perdió el paraíso terrenal, pero sería maravilloso. Los mandamientos son el código de la felicidad. Los que quieren eliminar los mandamientos o no creen los mandamientos, realmente hacen mucho daño a sí mismo y a su prójimo y a la sociedad. San Pablo dice: Dios es fiel, no permitirá que sean tentados arriba de su fuerza. Eso también es importante. Pero debido al pecado original, por desgracia, sí, estamos inclinados al mal, a la debilidad, a la tentación, especialmente el egoísmo y la carne. Ahora, hoy pasamos al quinto mandamiento: no matarás. No matarás. En San Mateo 22:36 vemos que un doctor de ley pregunta a Cristo nuestro Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Y Cristo le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero, el mayor, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Amar al prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo, bien, no va a matarlo, no va a robarlo, no va a llevar su esposa o su esposo, robar sus bienes. Y San Pablo a los Romanos 13:8 dice: con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por lo tanto, la ley en su plenitud. Ahora, ¿debemos o no debemos guardar los mandamientos? Sí lo debemos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es ser hombre cabal. Eclesiastes 12:13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y Cristo lo dice, San Juan
14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos. En esto consiste el amor a Dios, el que guardemos sus mandamientos. Primera carta de San Juan 5:3. Entonces, hoy dije, vamos a analizar el quinto mandamiento de Dios: no matarás. Y bien, en el no matarás tenemos varias cosas. En el no matarás tenemos varias cosas. Los que tienen el catecismo católico ilustrado y bíblico, estamos en la página 40, quinto mandamiento: no matarás. El quinto mandamiento prohíbe matar a alguien en virtud de su propia autoridad, matarse a sí mismo o batirse en duelo. Prohíbe pegar al prójimo, decirle injurias, aborrecerle o difamarlo. Es lo que prohíbe el quinto mandamiento. El no matarás, en primer lugar, es claro, derramar sangre, pero como dice, primero hay humo, después hay fuego. Los insultos llegan a derramar sangre. Entonces, no matarás no solamente es derramar sangre en virtud de su propia autoridad, también matarse a sí mismo, el suicidio, o batirse en duelo, desafiar gente perdida, pegar al prójimo, decirle injurias y aborrecerlo y difamarlo. El crimen de los que dan la muerte al prójimo se llama homicidio, es decir, matar a un hombre. Homo hominis en latín, hombre. Homicidio, matar un hombre. Y el de los que la dan a sí mismo, suicidio. Homicidio, matar a alguien; suicidio, matarse a sí mismo. Nadie tiene el derecho de matarse a sí mismo, porque es un suicidio, es matar a alguien, es un pecado mortal. Claro, si un loco se mata es otra cosa. Un loco no tiene razón, perdió la razón. Entonces, en este caso, se considera otra cosa. Pero el que realmente, para salir de los problemas, quiere matarse a sí mismo, no escucha consejo de gente sensata y bien hace un crimen de matarse. Se hace uno culpable de homicidio cuando da voluntaria e injustamente muerte a su prójimo o colabora en la muerte del prójimo. Se puede sin pecado dar muerte al prójimo en una guerra justa. En una guerra justa, ¿qué hacemos? Un ejército enemigo ataca a una nación, a un pueblo, y uno tiene que defenderse. Ahí no es matar en sentido estricto de la palabra, es defenderse de un injusto agresor. Si alguien viene que quiere matarte, usted se defiende. Si le da un golpe y él muere, es culpa de él. Usted no es asesino, usted hizo obra de legítima defensa. Entonces, se puede sin pecado dar muerte al prójimo en una guerra justa, dijimos, en caso de legítima defensa y para ejecutar las sentencias de la justicia. Ejecutar la sentencia de la justicia que juzgó a alguien y lo condenó. Es un gran pecado desear la muerte del prójimo o alegrarse de ella cuando se hace por odio o por interés. Es gran pecado desear la muerte del prójimo o alegrarse de ella cuando se hace por odio o por interés. No es permitido acelerar la muerte de nadie, incluyendo la eutanasia, con el fin de abreviar sus dolores. Una persona puede sufrir, es verdad que sufre, y bien, no está permitido acelerar la muerte de nadie. Hoy quieren, en varios países ya que no tienen ninguna fe cristiana, introdujeron por ley la eutanasia, y bien, es un asesinato. Se respeta la vida del hombre desde la concepción hasta la muerte natural. Hasta la muerte natural. Leí un libro del doctor Nathanson, que fue un famoso abortista
de Estados Unidos. Gracias a Dios, cuando hizo un ultrasonido se dio cuenta que había vida en el seno materno, dejó de abortar, pasó por la depresión, pasó por idea de suicidio, pasó por muchos problemas y finalmente lo que más impactó a este doctor fue la oración de los católicos frente a las clínicas de asesinatos, de aborto. Y bien, este hombre, gracias a Dios, se hizo bautizar. Él, que había hecho más de 70,000 abortos, incluyendo a su propio hijo, y en su autobiografía cuenta que habían inyectado a un hombre para eutanasia, para que fuera, y como no moría, lo sofocaban con almohada. Esto realmente es un crimen, es matar a alguien. Mientras más la gente se aleja de Dios, más se hace loca. Entonces, no está permitido acelerar la muerte de nadie, incluyendo la eutanasia, con el fin de abreviar sus dolores. Claro, si de la medicina adecuada se hace todo lo posible para ayudar, aliviar, pero no está permitido acelerar la muerte de nadie. No es permitido tampoco darse la muerte, por muy desgraciado que sea uno, porque nuestra vida pertenece a Dios y solo Él tiene derecho para disponer de ella. Entonces no está permitido darse a sí mismo la muerte. Queridos hermanos que me escuchan, si usted está en la depresión, en los problemas graves, etc., sea paciente, rece, pida a Dios ayuda, pida misericordia, sea paciente, rece el Padre Nuestro lentamente, haciendo suyo el sentido de cada palabra que usted dice. Dios mío, dame paciencia, dame fuerza, dame luz. Yo no quiero ser un hombre perdido, ayúdame, Señor Dios mío. Entonces es importante no desanimarse para nada del mundo. Es verdad que hay dificultades, a veces uno pierde sus cosas, pierde su patrimonio, pierde hijos, no sé, sea lo que sea el problema, la depresión no es la solución. Confesarse, comulgar, rezar, pedir a Dios ayuda, misericordia, acudir a la Virgen, acudir a nuestro Señor, pero en primer lugar, Señor, aquí estoy, usted mi Creador, mi Señor, yo no quiero hacer una cosa que no es correcta a tus ojos. Entonces, no está permitido darse a sí mismo la muerte, por muy desgraciado que uno sea, porque nuestra vida pertenece a Dios y no a nosotros, no a nosotros mismos. Cuando dice la historia, cuando Napoleón Bonaparte fue vencido en 1815, cuando Napoleón fue vencido, lo pusieron en un barco para llevarlo a una isla llamada Santa Elena, y los periódicos ingleses escribieron que este hombre, que fue un guerrero famoso, conquistador, iba a deprimirse y darse la muerte. Y en el barco que lo llevaba, un periodista le preguntó, dicen que usted va a suicidarse. Y Napoleón contestó, creo que el suicidio es el más abominable de los crímenes. No encuentro en mi razón argumento que pueda justificarlo. Es un delito, hijo de la cobardía. El suicidio es un delito, hijo de la cobardía. ¿Cómo puede un hombre llamarse valiente si no sabe soportar los reveses de la fortuna? Napoleón sigue diciendo, es un delito, hijo de la cobardía. ¿Cómo puede llamarse valiente una persona que no acepta la situación? El verdadero heroísmo consiste en afrontar los golpes de la suerte adversa. Cualquiera que sea su importancia, hay que desafiarlos y combatirlos. Es decir, aguantar, soportar, hacer lo que uno puede y lo que debe. Es verdad, para un ateo es más complicado. ¿Por qué? Porque es un granito de arena el universo, mientras que el cristiano, el católico, el que tiene fe, no está solo. Hay providencia, hay Dios. Entonces, no está permitido el suicidio, por muy grave que sea la situación de uno. Y además es desobedecer a la ley de Dios. No matarás al prójimo, tampoco te matarás a ti mismo. También nuestro catecismo dice,
el que se da la muerte, o sea, se suicida, se expone a la condenación eterna, puesto que generalmente no tiene tiempo de hacer penitencia, de pedir perdón. Puede haber casos, claro, un día un pobre señor se echó del puente al agua para suicidarse y murió. Y bien su esposa, muy desanimada, fue a ver a Santo Cura de Ars, contándole la historia, y el santo recibió una revelación de Dios que dijo: mire, este hombre fue devoto de la Virgen, y bien entre el puente, el agua, la Virgen le alcanzó la gracia del arrepentimiento, de arrepentirse totalmente de lo que había hecho, pero ya no había solución. Entonces vos se salva, está en el purgatorio, siga rezando por él, pero Dios no hace cada rato milagros y cada uno no es tan devoto de la Virgen. Entonces, queridos hermanos, nada autoriza el suicidio, nada autoriza el suicidio. ¿Por qué? Porque uno se expone a la condenación eterna. Además, las enfermedades, los problemas aguantados, soportados, ofrecidos, es una fuente de bendición, una fuente de purificación. Una persona con problemas que aguanta, soporta, reza, ofrece sus penas, dolores al Señor, gana mucho, incluso borra, podemos decir, su deuda con la justicia divina, su purgatorio, y se santifica. Entonces yo les aconsejo, los que están en estos problemas, oración sí, comunión, asistir a la Santa Misa, comulgar, y también confesarse y pedir consejo al sacerdote, porque Dios recompensa la humildad de la persona que se confiesa. La persona que se confiesa, ¿qué hace? Hace acto de fe en la palabra de Cristo, que dijo: recibe el Espíritu Santo, lo dijo a los apóstoles y a los sacerdotes, recibe el Espíritu Santo a quienes los pecados quedan perdonados y a quienes tienen que ser detenidos. Entonces, esto es importante de saber, que el hecho de confesarse, uno hace acto de fe, acto de humildad, y Dios, nuestro Señor, mediante el sacerdote, sí habla al alma. A veces, 10 años después, yo encuentro una persona: ay, padrecito, ¿te acuerdas de mí? No, para nada del mundo. ¿Se acuerda? No recuerdo de nada. ¿Qué pasó? Mire, usted me dio tal consejo cuando me confesé y todo cambió en mi vida, todo cambió en mi vida. Bendito sea Dios, es Dios que te hablo. De hecho, Dios da la luz al sacerdote para decir la palabra, se la borra y se acabó. ¿Por qué? Porque el sacerdote es instrumento del Señor. Continuamos nuestro catecismo. El suicidio es un crimen tan grande que la Iglesia niega al suicidado a la sepultura eclesiástica cuando se está seguro de que gozaba de sus facultades al darse la muerte. Entonces dijimos, una persona que goza de sus facultades se mata, es suicidio, asesinato. Pero una persona loca que se suicida, un deprimido a muerte, que perdió realmente el juicio, es otra cosa. Ahí ya es un loco no tiene responsabilidad en la locura que hace. Entonces se expulsa en la iglesia en este caso. Jamás es permitido, ni aún a la autoridad pública, matar a un inocente, aun cuando el bien común lo exigiese, o aun cuando el inocente consiente en ello, porque no es dueño de su vida y es intrínsecamente malo el hecho de matarlo. Entonces, no está permitido a matar inocentes. Nadie tiene el derecho de matar inocentes. El que mata inocentes, si bien hace algo que en sí mismo es malo, intrínsecamente malo, el hecho de matar a un inocente. Cuando en la Biblia dice no matarás, gente que no sabe todo, y no matarás de punto. Y sí, pero un momento, si alguien te ataca, que mató a tu padre, madre, hijo, esposa, ahora matará a ti, defiéndete, hombre. Esto es legítima defensa. La Biblia dice no matarás al inocente, no matarás al inocente. Sí, esto es importante, no matarás al inocente. Bien, seguimos con esto. No es permitido desear la muerte tampoco, a menos que sea con el deseo de ver a Dios en el cielo para no ofenderle aquí abajo. Bueno, yo aconsejo no ni para ver a Dios. ¿En qué sentido? Uno puede equivocarse. Señor, aquí estoy, usted si quiere, lléveme, si quiere guardarme, guárdame, pero que tu voluntad se haga. El que se bate en duelo, desafíos, es muy culpable, porque expone a dar la muerte o a recibirla, a caer en el infierno o a precipitar en el alma de su prójimo. Antes había eso que llaman duelo
dos hombres se peleaban y bueno, uno mataba al otro. Y bien, esto es un crimen. No está permitido el duelo. ¿Por qué? Porque uno se expone a dar la muerte o a recibir la muerte. Uno se expone a caer en el infierno o a hacer caer el otro en el infierno. Esto realmente no es humano y mucho menos cristiano. Entonces, matar al inocente es un pecado, el pecado grave. Y queridos hermanos, esto, gracias a Dios, ya pienso, ya no hay mucho de esto de duelo actualmente, pero hay a veces desafíos, no sé, hay pleitos, hay en el tráfico, se pelean como locos, a veces por una nadería. Un cristiano debe ser caritativo donde quiera, incluso en el tráfico. Alguien te provoca, déjalo en paz. Usted no debe provocar a la gente. Por ejemplo, una persona quiere absolutamente pasar, bueno, que pase, ¿qué hacemos? Quizás mataron a su esposa, quizás murió su hijo, quizás va a perder su avión, quizás hay un problema grave. Entonces, no seamos un poco caritativos, hombre. No sabemos todo, Dios solo sabe todo, y no seamos tan exigentes en detalles inútiles. No provocar al prójimo, no provocar al prójimo, no provocar al prójimo, no es cristiano. También hablando del duelo, dice nuestro catecismo, los testigos de los que se baten en duelo son tan culpables como ellos, puesto que autorizan el duelo con su sola presencia. Sentir odio contra su prójimo no es ser discípulo de Jesucristo, porque nuestro Señor ha declarado en el Evangelio que se reconocería a sus discípulos por el amor que se tuviesen mutuamente. Entonces, tener odio, tener rencor al prójimo no conviene a un discípulo de Jesucristo. ¿Por qué? Y bien porque Jesucristo dice al amor, a la caridad que tiene uno por otros, se reconocen sus discípulos. Veamos ahora un poco lo que dice el Evangelio, San Mateo 5, 38, 48. En San Mateo nuestro Señor corrige la antigua ley con autoridad propia, y ahí vemos que Jesucristo es Dios que habla. Os fue dicho, habéis oído que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y os digo, no resistáis al malvado, no resistir al malvado. Es mucho. Fue dicho ojo por ojo, diente por diente. El nuestro Señor dice no resistir al malvado.